una capa citotrofoblástica, un mesénquima que quedaba como lámina coriónica, y luego había un pequeño epitelio amnio, un pequeño epitelio cúbico simple denominado amnio, que es el que va a rodear al producto de la fecundación formando la cavidad amniótica. ¿Está bien? Pero ese amnio llega en un momento donde sufre una reflexión. ¿Qué quiere decir reflexión? Se dobla. ¿Sí? Ella se dobla formando lo que va a ser un pedículo de fijación. ¿Qué quiere decir pedículo de fijación? Un lugar de fijación, ¿verdad? Donde el bebé va a quedar fijo a la placenta por medio de esa estructura. ¿Está bien? Esa línea de reflexión se da entre el amnios y el ectodermo embrionario. Ectodermo es la capa más externa del embrión, ¿está bien? Y entre ellas se forma un anillo umbilical primitivo, ¿está bien? Así se denomina, anillo umbilical primitivo, que comunica el medio intraembrionario con el medio extraembrionario, ¿está bien? En las primeras 5 semanas vamos a ver una estructura que sale denominada saco vitelino con los vasos vitelinos. ¿Señor? ¿La capa más externa o ectodermo? El ectodermo es la capa más externa del embrión. Tenemos tres capas, ¿verdad? Todos somos un disco trilaminar en un inicio, ¿verdad? Bilaminar y trilaminar, que es ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Entonces, a nivel del ectodermo con el amnios vamos a formar un anillo umbilical primitivo. ¿Está bien? A nivel de la 5ª semana, eso es más embriológico, ¿sí? Entonces vayan tomando apuntes y después vean las grabaciones, porque se ve en el libro de embrio. Se va formando, a través de ese anillo sale lo que se vería el pedículo de fijación con los vasos. ¿Qué vasos? Umbilicales, los vasos fetales y una estructura denominada saco vitelino. Una pequeña prolongación denominada alantoides. ¿Está bien? Ya en la 10ª semana aproximadamente tenemos nuestro cordón umbilical, ¿sí? Nuestros vasos fetales. El cordón umbilical está rodeado de ¿qué tejido conjuntivo? Embrionario. Sí, el de Warson, pero ¿qué tejido conjuntivo corresponde? Mucoso. ¿Sí? El tejido conjuntivo embrionario son de 2 tipos, el mucoso y el mesenquimático. ¿Sí? El mucoso, el único lugar donde encontramos a nivel del cordón umbilical, y es conocido como gelatina de Wharton. ¿Está bien? Le rodea a nuestro cordón umbilical, ¿verdad? La gelatina de Wharton y los vasos umbilicales. Pero en la 10ª semana ya están las asas intestinales formadas. Pero el abdomen a las 10 semanas es muy pequeño para poder contener esas asas intestinales. Entonces, ¿qué ocurre? Va a exteriorizarse. Las asas intestinales salen de la cavidad abdominal hacia lo que es el pedículo de fijación. Y este saco vitelino va a una cavidad coriónica, que se da entre la lámina coriónica y el amnios. ¿Preguntas hasta ahí? Então, os vitelinos é a parte do intestino que sai para fora. Lo que va a ser el intestino. ¿Saben lo que es el mesenterio, verdad? Sabe o vitelino que não é a nutrição quando o bebê ainda não está chegando a nutrição de la mamá? ¿Sí? Sale el saco vitelino, lo que va a después continuarse con las asas intestinales, señor. O saco vitelino vai ficar como uma proteção? Sai o saco vitelino? Saco amniótico, saco vitelino son cosas diferentes, ¿verdad? Cavidad amniótica. Saco vitelino es el que sale de la cavidad abdominal del bebé y saco amniótico es el que forma el amnio. ¿Sí? Cavidad amniótica es donde está el bebé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. A nivel de la 5ª semana esto, ¿sí? ¿Qué va a salir a través del cordón, del anillo umbilical primitivo?
saco vitelino. Sale ¿sí? Saco vitelino, ¿sí? Con los vasos vitelinos. Luego, ¿qué es esto? El pedículo de fijación con los vasos fetales y es un canal que comunica la parte extraembrionaria con la intraembrionaria. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? No. Alantoides, si mal no recuerdo, era lo que formaría después el canal anal junto con el intestino. ¿Está bien? Bien. Durante ese desarrollo, ¿sí? La cavidad amniótica va a crecer a expensas de la cavidad coriónica. Esto que estamos teniendo acá es la lámina coriónica, ¿sí? Esto es un espacio denominado cavidad coriónica y esto sería la cavidad amniótica. El bebé crece la cavidad amniótica. Como crece la cavidad amniótica, la cavidad coriónica no se expande. ¿Qué va a ir desapareciendo? O cordão e o saco vitelino. Escuchen lo que yo le estoy diciendo. ¿Alguien tiene un pincel? Mateus, ¿no tenés pincel? Acá. Gracias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestra placentita, tenemos acá nuestro amnios reflexionado, ¿verdad? Pero entre ese amnios, ¿qué pasa? Esto no es placenta, gente. ¿Recuerdan que yo les había dicho eso? ¿Sí? Pero el mesénquima que formó esto se continúa. ¿Sí? Se continúa formando la lámina coriónica. ¿Está bien? El amnio reflexionado, ¿sí? Va a formar la cavidad amniótica. El amnio forma la cavidad amniótica. Acá está nuestro embrioncito. ¿Sí? La cavidad amniótica, la lámina coriónica ya no se expande, ¿sí? Mínimamente. Pero ¿qué va a pasar? La cavidad amniótica va a crecer a expensas de la cavidad coriónica, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a achicar? Piensen otra vez. La cavidad amniótica crece, ya les dije, ¿verdad? Pero a expensas de la cavidad coriónica. ¿Qué quiere decir a expensas? Tipo, que a outra não cresce. Ao invés. Por ejemplo, a expensas quiere decir dependiendo del otro. ¿Sí? Não depende, então. Ella depende de la cavidad coriónica porque le está sacando de la cavidad coriónica. ¿Está bien? Por ejemplo, pase. Por ejemplo, los folículos dominantes, el ovario, los folículos dominantes crecen a expensas de los demás folículos que están madurando. ¿Por qué? Porque ele precisa dos nutrientes que iria para os outros folículos para ele terminar de gerar uma maturação. Entonces los otros folículos le dan toda la nutrición al dominante y los otros quedan atrás. Entonces el dominante crece a expensas de ellos, ¿sí? Ahora la cavidad amniótica crece a expensas de la cavidad coriónica. Entonces a medida que el amnio crece, la cavidad coriónica, ¿qué va a ocurrir con la cavidad coriónica? Vai desaparecer? ¿Ah? Vai diminuir? Va disminuyendo de tamaño, ¿sí? Va desapareciendo. ¿Está bien? Y pudiendo el amnio unirse con el corio. ¿Está bien? Essa parte de dentro da cavidade. Esta amniótica y esta es coriónica. Esto es amniótica y esta es Lóbulas de fora. esto es el corión y esto es el. Se eles se unem, eles formam Forma una membrana amniocoriónica. ¿Sí? Una membrana amniocoriónica. Bien, entonces a medida que ellos van achicándose, ¿sí? A medida que esto va creciendo, ¿sí? Esto va creciendo, él va formando y limitando, ¿ven? Esto crece y va haciendo esto, crece y va haciendo esto,
formándole una pared o limitándole a nuestro cordón umbilical. ¿Entienden eso? ¿Sí? Él va creciendo y se va expandiendo y acercándose al resto de nuestras estructuras. Como ven acá, esto está totalmente libre. Pero a medida que crece nuestra cavidad amniótica, nuestro amnio le va cubriendo nuestro pedículo de fijación, formando el cordón umbilical primitivo. ¿Está bien? ¿Qué no entendiste? ¿Qué? Tenemos a nuestra placenta con nuestro corión frondoso, ¿verdad? Se continúa el corión liso, ¿verdad? Tenemos nuestro amnio, que es la última capa en la que va a estar en contacto con el bebé, ¿verdad? Alrededor de la quinta semana, ese amnio, ¿qué ocurría con el amnio? El amnio esto es el bebé, una cavidad amniótica. Esta es la cavidad. El amnio se refleja formando, ¿qué cosa decimos? Él se refleja formando un pedículo de fijación, ¿sí? Y formando la cavidad amniótica. ¿Quién está acá por el pedículo de fijación? El bebé, el fetito del embrión, ¿sí? ¿Qué sale acá? Vemos la gelatina de Wharton con los vasos sanguíneos. Y acá sale el saco vitelino. Ellos están totalmente expuestos en qué cavidad. ¿Qué cavidad es esta? No. Esta. Coriónica. Cavidad coriónica. Que está entre el amnio y el corión. ¿Sí? Acá están expuestos. Pero a medida que se va desarrollando, la cavidad amniótica va creciendo, él va a crecer a expensas o a costa de la cavidad coriónica. Entonces, ¿qué pasa? Mira ahora acá la imagen, ¿sí? Ahora mira lo que yo voy a hacer. Mi cavidad amniótica va a crecer y yo voy a hacer esto. Voy a empezar a cubrir la mayor parte de mi pedículo de fijación. Y crece mi cavidad achicando, ¿qué cavidad? Coriónica. ¿Sí? Crece mi cavidad amniótica, disminuyendo mi cavidad coriónica. Al término, estas dos membranas se van a unir, formando una membrana amniocoriónica, que es la que se tiene que romper cuando el bebé va a nacer, ¿verdad? Una vez que esto empieza a crecer, ellos le van a formar unas paredes a nuestro pedículo de fijación, ¿sí? Al formar esa pared se forma el cordón umbilical primitivo. ¿Está bien? O primitivo formado só pela amniótica, né? Por el amnio. Por el amnio, y hay asas intestinales y hay vasos fetales. Después está el cordón umbilical definitivo, donde solo están los vasos fetales. Quanto à quantidade de mineral, quando está menor, o líquido amniótico existe somente dentro dele? Solo dentro del saco. El mesénquima. ¿Qué era la lámina coriónica, gente? ¿Quién formaba la lámina coriónica? El mesénquima. Acá no hay líquido. Gente, acá no hay líquido. Mesénquima. Ella se llega a fusionar. Se fusiona. El saco vitelino sale a las 5 semanas, el lazo intestinal a las 10 semanas y alrededor del tercer mes o quinto mes, no estoy recordando, vamos a ver, las asas intestinales vuelven a la colon. ¿Sí? Quando ela se une, é uma forma o quê? Membrana amniocoriónica. Então, só uma dúvida, perfeitamente. O cordão umbilical primitivo é a junção da gelatina com o saco vitelino. O cordão umbilical
junção da gelatina de Wharton com o saco vitelino. Sí, con las asas intestinales. Acá vamos a pedir simple pedículo de fijación. ¿Sí? Una vez que el amnios crece, la cavidad amniótica crece, él le va formando una pared rodeándole a las asas intestinales y a la gelatina de Wharton, ¿verdad? Con los vasos. Ahí se forma, gracias a que se formó esta pared, se formó un cordón umbilical primitivo que va a contener mis vasos fetales y mis asas intestinales. ¿Está bien? Sí. Cuando él sale, va subiendo y entrando en mi cavidad coriónica. ¿Está bien? Membrana amniocoriónica. ¿Sí? Presten atención, gente, por favor, hagan todos. Es un tema un poco complicado porque necesita mucha imaginación. ¿Sí? Y vamos repitiendo todo otra vez. ¿Está bien? El saco vitelino, ¿sí? Se encuentra a nivel de la cavidad coriónica y hacia el final del tercer mes, ¿qué ocurre? Esa cavidad coriónica se oblitera. ¿Qué quiere decir se oblitera? Desaparece. ¿Por qué? Porque por la fusión del amnios. Porque el amnios continúa creciendo hasta que entra en contacto con todo el corión, ¿verdad? Entonces esas membranas se fusionan formando nuestra membrana amniocoriónica, ¿sí? Como le dije, la cavidad abdominal es muy pequeña todavía para contener todas esas asas intestinales. Entonces, ¿qué ocurre? Ella se termina exteriorizando formando algo denominado hernia fisiológica. Es normal que ocurra. Pero al final del tercer mes, ¿qué tiene que ocurrir? Ella tiene que volver a la cavidad abdominal. ¿Está bien? Volver a la cavidad abdominal y este anillo, que era enorme, empieza a achicarse, ¿verdad? Quedando solamente el cordón umbilical. ¿Está bien? Solamente el cordón umbilical. ¿Ya escucharon hablar de ónfalocele? Ónfalocele es cuando no se cierra la cavidad y las asas intestinales no llegan a ingresar totalmente. ¿Sí? Entonces quedan por fuera. ¿Está bien? Hoy ya hay tratamiento intrauterino, antes era solo extrauterino, pero la cirugía se hace ya también intrauterinamente. Solo que el éxito de la cirugía es todavía discutido. También no hay mucho éxito. Preguntas. Prof, você faz intrauterina, essa cirurgia não vai completa? Son pequeños orificios, ¿saben? Así como se hace por video la paroscopía, son pequeños orificios lo que se nos hacen a nosotros. Se hace todo con sutura otra vez. Son todos mínimamente invasivos. ¿Sí? Si los trócares para abdominales son grandes, ellos son más pequeños todavía, ¿verdad? Porque es un fetiche lo que se está haciendo una intervención, ¿verdad? Mas evita, né? Acho que faz mais depois que faz. ¿Cómo? Evita fazer a língua. Sí, porque es muy poca la experiencia. Inclusive hace poco yo tuve el caso de una amiga que está en el quinto mes del embarazo y tiene esa patología. Y se hizo una intervención intrauterina, pero no tuvo éxito. Y ahora tiene que esperar a que nazca el bebé. Bien, una vez que la placenta sale, ¿sí? Se expulsó, se cortó el cordón umbilical. ¿Qué va a pasar con la alantoides, el conducto vitelino y una vez que esa cavidad coriónica se obliteró? ¿Quiénes van a empezar a desaparecer? ¿Quiénes quedan solamente ahí en el cordón umbilical? Porque el resto se oblitera. Solo los vasos fetales junto con la gelatina de Wharton, porque la alantoides que salió, el saco vitelino que salió, ¿recuerdan? Sí.
ellos se empiezan a obliterar, se empiezan a cerrar. ¿Está bien? Quedando así el cordón umbilical definitivo con 2 arterias y una vena. ¿Está bien? 2 arterias y una vena. Por que ele tem aquele aspecto estrelado? ¿Qué? Cordão umbilical. Eu já vi vários, parece que é. Por la torsión, por el movimiento propio del bebé, el bebé no se queda quieto. ¿Qué pasa si vos tenés este cable? ¿Sí? Y yo atajo acá y vos estás girando ahí. Y vos estás atajando. ¿Qué va a pasar con el cable? Se va a enredar también. ¿Sí? ¿Qué parte es esta? ¿Fetal o materna? Materna. ¿Sí? ¿Dónde está el cordón umbilical saliendo acá? El cordón está hacia allá. ¿Qué son estas cosas? Esas cúpulas. ¿Cómo se llaman esas cúpulas? Mariana. Cotiledones. Cotiledones. ¿Está bien? Placenta. Esta es una placenta, ¿sí? En el lado materno tenemos la parte convexa. ¿Qué decidua era? La decidua era la mamá. Era basal, parietal, basal. La decidua basal envía prolongaciones hacia el interior, ¿verdad? Formando pequeñas cúpulas denominadas cotiledones que podemos encontrar en 15 o 20. Y es lo que se tiene que contar una vez que se alumbra la placenta. ¿Está bien? Entonces cuenta, la placenta está entera, y si no, se espera un poco para la expulsión, y si no sale nada, vamos al curetano, ¿verdad? Al curetano. Mas, claro, faz promédico, mas... Pero vos mirás, tu placenta tiene que ser discoide, no puede faltar un pedazo de la torta. Y vos mirás tu placenta, tiene que estar entera. ¿Sí? Si el amnio le está recubierto ahí, le está cubriendo del lado fetal, ¿verdad? Esto es amnios, esta película lo vemos acá, ¿sí? Que le está cubriendo. Esto nosotros vemos que es una estructura discoide. Y miramos acá y falta un pedazo de la torta. Puede faltar un pedazo de la torta, entonces no salió entero, ¿verdad? ¿Preguntas? Bien. La producción de líquido amniótico varía con las semanas. En las primeras 10 semanas podemos tener la producción de aproximadamente 30 ml de líquido amniótico. Alrededor de las 20 semanas tenemos una producción de 350 mililitros, y a las 37 semanas tenemos alrededor de 800 a 1 litro de líquido amniótico. ¿Está bien? ¿De dónde deriva la mayor parte del líquido amniótico? De un líquido intersticial. ¿Pero de dónde va a venir el líquido intersticial? ¿Ah? Viene la decidua materna. También viene la decidua materna. ¿Cuáles eran las 3 capas deciduales, decíamos? Basal, parietal, capsular. ¿Está bien? La basal forma parte de la placenta, ¿verdad? La capsular, lo que le va a ocurrir a nuestro embrioncito que está creciendo, ¿verdad? Y la parietal al resto de la cavidad uterina, ¿verdad? La capsular es una decidua, tiene líquido intersticial, entonces como tiene contacto con el corion, con el amnio, ¿qué va a pasar? Ese líquido intersticial va pasando para adentro, y también de nuestra decidua parietal a medida que va crescendo e aproximándose. Por que ele não fica na cavidade coriônica? Ele vai direitinho para a cavidade amniótica. Porque por el tejido conjuntivo hay difusión de líquido y de sustancias. Está bien, el organismo es tan inteligente que ¿para qué queremos nutrientes en el tejido conjuntivo si dónde lo necesitamos? ¿Dónde necesitamos? En la cavidad amniótica, ¿sí? Ese líquido necesitamos en la cavidad amniótica. ¿Por qué necesitamos líquido en la cavidad amniótica? Para nutrição do feto. Para protección del bebé. El bebé tiene que estar flotando. ¿Qué ocurre
cuando hay poco líquido amniótico. Hay un sufrimiento fetal, ¿verdad? Uno es indicación de reposo para la mamá y otro de repente si hay sufrimiento fetal ya es una amenaza de parto prematuro también, ¿verdad? Porque el bebé está flotando ahí. Si no hay ese líquido, ¿qué va a pasar con el bebé? ¿Con quién va a empezar a tener contacto? Con las paredes y se va a ir golpeando. El hermano de una compañera de facultad, él por ejemplo en la parte de la región occipital, él es calvo. Él no le nace pelo ahí, cabello. Porque tenía poco, la mamá tenía poco líquido amniótico cuando estaba embarazada, que el bebé, su cabecita tocaba con el sacro y quedaba comprimido ahí y quedó como una cicatriz a ese nivel. Si no hay vascularización, hay fibrosis, ¿qué va a pasar? Claro, fibrosis, entonces él nunca tuvo pelo en esa región. ¿Por qué? Porque la mamá tenía poco líquido amniótico y el bebé no tenía un medio para quedar protegido, entonces él tenía contacto con el hueso de su mamá. ¿Sí? Por eso es muy importante también. Bien, luego después de que la placenta ya esté toda armada, toda estructurada, va a haber una difusión a través de la placa coriónica por los espacios intervellosos. ¿Qué eran los espacios intervellosos o qué encontrábamos en los espacios intervellosos? ¿Qué hay dentro de los espacios intervellosos? Os vasos sanguíneos. Eran las lagunas que tienen ahora, ¿qué sangre? Vasos sanguíneos Materna, ¿sí? Entonces los nutrientes de la mamá por difusión de la placa coriónica se dirigen hacia el saco amniótico, ¿está bien? El volumen, todo ese volumen de líquido amniótico que nosotros tenemos es reemplazado aproximadamente cada 3 horas. Y a partir del 5º mes el bebé empieza a tragar su líquido amniótico, ¿está bien? 400 ml aproximadamente por día y le va añadiendo con la orina, ¿sí? Porque su sistema renal ya funciona. Entonces, ¿qué pasa con lo que él va tragando? Va a empezar a ser filtrado luego por el riñón, ¿verdad? Entonces, el líquido amniótico en parte, a partir del 5º mes, es adicionado o agregado por la orina del bebé. ¿Sí? ¿Preguntas? Al final de la tercera semana nosotros tenemos ya la anatomía, la estructura para que se produzca esa circulación, pero aproximadamente en la 4ª semana se establece la circulación fetoplacentaria, el intercambio entre el bebé y la mamá. ¿Está bien? Señor. Sí, pero no, y aparte que nosotros tenemos, cuando fuimos bebés, nosotros nos purificábamos por medio de quién. ¿Ah? ¿Cómo nosotros nos íbamos purificando? ¿Cómo nosotros íbamos eliminando nuestros desechos a nivel de nivel sanguíneo? Por la circulación fetoplacentaria. ¿Quién respira por nosotros en el útero? Si nosotros no podemos respirar, ¿quién respira? Nuestra mamá. Ella nos permite la respiración por el intercambio fetoplacentario, la circulación fetoplacentaria. El bebé le pasa a la mamá dióxido de carbono, le pasa iones, le pasa hormonas, igual que la mamá al bebé. Solo lo que la mamá le pasa y el bebé no le pasa a la mamá son anticuerpos, ¿sí? Porque el bebé no tiene una inmunidad, ¿sí? Solo su inmunidad innata, que va a ser su pielcita y todo eso que nosotros ya sabemos. Pero la inmunidad específica le pasa a la mamá, con los anticuerpos, ¿está bien? No. Líquido amniótico. Si él orina, envía líquido amniótico y lo que va absorbiendo, ¿sí? Lo que nosotros él va absorbiendo a nivel intestinal, ¿va a dónde? Torrente sanguíneo, ¿sí? Todos los nutrientes que nosotros tenemos, ¿dónde tienen que ir para llegar a los tejidos? A los vasos sanguíneos.
absorbiendo a nivel intestinal y reabsorbiendo del líquido amniótico si hay algo para reabsorber, si no es eliminado con la orina fetal. No caso de HIV, se tem intercâmbio sanguíneo o tempo todo, por que o vírus da AIDS não passa para o bebê se passa só na hora do parto? ¿Quién te dijo que no pasa? Passa? Porque todo mundo fala que só passa na hora do parto. É, quando a placenta estoura. Todo mundo fala que só passa na hora do parto. Tanto que tem, quando é assim, faz parto cesáreo e sai com a placenta inteira para não quebrar. E eles falam que tem gente que tem. ¿Cuántos conocimientos erróneos tenemos? Y si vamos a buscar informaciones, busquemos fuentes seguras. ¿Cuántos creían que el cuerpo lúteo estaba en el útero y en realidad está en el ovario? ¿Cuántos creían que la placenta, hasta la clase pasada, era todo esto? Todo el mundo la mayoría creía que todo esto es placenta. No, placenta es solo esta torta que está acá. Y por algo existe algo que se denomina una de las vías de transmisión del SIDA es feto materno-fetal. ¿Y cómo se denomina esa vía? Vertical. Es una transmisión vertical que la mamá le pasa al bebé. Cuando de repente no se da esa transmisión, es cuando la carga viral es totalmente o prácticamente indetectable, ¿sí? Y la carga inmunitaria de la mamá, los linfocitos están súper elevados, porque la mamá tuvo un buen tratamiento, ¿sí? Hoy en América, sí, Estados Unidos, no sé si vieron ya el reportaje, que Cuba es el primer país latinoamericano donde hay cero transmisión vertical de VIH, ¿sí? Porque Cuba sabemos que tiene una medicina preventiva más que curativa, ¿verdad? Totalmente diferente a forma, o sistema da medicina. Claro, pero nosotros tenemos que saber que la medicina, la atención primaria de la salud es lo que reina y no solo acá. Ustedes piensan que los puestos de salud o la atención primaria, ¿cuánto invierte España? ¿Cuánto invierte Japón? ¿Cuánto invierten los países del primer mundo en atención primaria de la salud? Y es prevención. Porque a ellos les conviene mucho más prevenir, les sale mucho más barato prevenir que curar. Ellos son inteligentes. Y nosotros solo curamos y gastamos millones en medicamentos, ¿verdad? En vez de prevenir. Entonces, y nosotros nos unimos al circo, ¿verdad? Nosotros nos unimos al circo. En vez de inculcar o estimular la prevención, nos vamos directo, vamos a curar, no a circo. Bien. No es un concepto erróneo que se tiene que la mamá no le puede solo en el canal de parto. Sí hay mayor probabilidad por las lesiones que puede haber. Por eso la mamá está en tratamiento durante el embarazo, por más que tengan, sí hay algunos que tienen efectos adversos teratogénicos, es decir, que puedan tener alguna alteración a nivel del bebé. Y se hacen durante el parto, se hace goteo de un antirretroviral, si no, si mal recuerdo, Udina, creo que era esa, durante el parto e inclusive después, ¿está bien? Pero es muy, cuando es prácticamente, la mamá no le pasa al bebé cuando la carga viral es indetectable y el recuento de linfocitos es normal o alto. ¿No? Porque saben que linfocitos ¿contra quién lucha? ¿Ah? ¿Contra qué microorganismo luchan los linfocitos? Los virus, ¿verdad? Principalmente el CD4. ¿Y qué pasa cuando el virus de la inmunodeficiencia humana está en gran cantidad a nivel en nuestro organismo? Ele corta a ação do linfocito. Los linfocitos son insuficientes y terminan invadiendo y atacando los propios linfocitos y destruyendo. Por eso el linfocito desciende y los virus empiezan a proliferar, ¿sí? Y no digan eso que la mamá no lo hace. Não te Por eso le digo, depende del estado, claro, depende porque puede haber mamá. Justo le dije para cultura general, van a investigar, ya que estamos hablando de esto, ¿sí? Van a investigar las personas que no adquieren SIDA, porque son inmunes al virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Porque hay casos de personas que no adquieren, ¿sí? Se van a investigar un poco y vamos a comentar después.
¿Está bien? Las personas que son inmunes al virus inmunodeficiente humano, VIH, ¿está bien? Depende de la enfermedad. Se for na África, é por causa daquele negócio de seleção. Se va más en Europa. Bien. Mas não. Vamos acá. Para los que estuvieron en la clase pasada, ¿qué es esto? Vellosidad. ¿Y qué es esto? Espaço laguna. No. Espaço interior. Espacio intervelloso. Esa laguna, la laguna, una vez invadida por los vasos maternos, pasa a ser espacio intervelloso, ¿sí? Más otra vez, cuando la decisión le envía los tabiques. ¿Qué ocurre? A nivel del espacio intervelloso, las arterias espiraladas que veíamos en el útero empiezan a invadir esos espacios intervellosos llenándole de sangre materna. Sangre materna, que es recambiada 3 a 4 veces por minuto y es una sangre con presión porque es arterial. ¿Está bien? A medida que va bombeando el corazón, la sangre viene y se distribuye a todos los espacios. ¿Está bien? La decidua, les dije, envía trabéculas que no llegan hasta el último, separando totalmente. ¿Sí? Ellas dejan un pequeño espacio permitiendo la conexión entre espacios intervellosos y vellosidades. ¿Bien hasta ahí? Entonces, una vez que cada vez que impulsado la sangre va y recorre, ¿con quién va a tener contacto la sangre materna? ¿A quién le va a bañar? ¿A quién le va a rodear? Le va a rodear a la vellosidad. ¿Y cuáles eran las capas de una vellosidad? Célula sítio, célula sincítio. Primero, sincitio, e ácido, que es una lámina continua, ya en las placentas maduras. ¿Sí? Cito, en una placenta inmadura es discontinua. ¿Y qué hay acá adentro? ¿Ah? Mesénquima con células aplanadas. ¿Sí? ¿Y qué más? Vasos fetales. ¿Sí? ¿Y qué va a haber acá alrededor entonces de las vellosidades? ¿Qué hay alrededor de las vellosidades? Sangre materna. ¿Sí? ¿Recuerdan la capa, la membrana alveolo capilar en los pulmones? Donde tenía que atravesar el endotelio, la lámina basal, los neumocitos y llegar al... es algo similar. Acá tenemos eritrocitos rodeando a nuestra vellosidad. Son los glóbulos rojos maternos. Le van a llevar el oxígeno y el bebé le va a dar dióxido, ¿verdad? ¿Cuál es la barrera que tiene que atravesar? Primera barrera, sincitio trofoblástica. Segunda barrera, cito. Si no hay cito, directamente la lámina basal de las células trofoblásticas. Luego, ¿qué tiene que atravesar? Mesénquima. Luego, endotelio con su lámina basal y llega a la sangre. ¿Entienden esa barrera? ¿Sí? La mamá le va a pasar al bebé pasando una barrera fetoplacental, ¿está bien? Formada formando las vellosidades coriónicas. Pasa sincitio, lámina basal, mesénquima, lámina basal, endotelio y llega al bebé. Y lo mismo el bebé a la mamá y así simultáneamente. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bien. Ahora, los vasos fetales eran, ¿cómo dijimos? ¿Cuántas arterias y cuántas venas? 2 arterias y una vena. ¿Qué trae la arteria del bebé a la mamá? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Las arterias. ¿Oxigenada o desoxigenada? Decíanse. Desoxigenada. ¿Sí? Por eso se pintan de azul. Estas dos que vemos acá. Trae sangre desoxigenada. ¿Está bien? Sangre desoxigenada.
hacen el intercambio y vuelve sangre oxigenada por medio de la vena umbilical, ¿sí? Los vasos umbilicales dan ramas coriónicas a nivel de la placa coriónica y las mismas dan vasos radiales que van a terminar en las vellosidades. Pregunto, entonces, ¿por qué si es sangre desoxigenada se llama arteria y por qué si es sangre oxigenada se llama vena? Por causa que tem circulação menor, né? Em relação ao Plasma é invertido. Em relação ao feto, né? ¿Qué tiene que ver? O feto vai dar sangue. Porque já não se humano, né? Espera aí, ¿por quê? Sai direto a Artéria. Chega no meio. Por eso es, tanto en nosotros como en el bebé. Todo lo que sale del corazón es arteria y todo lo que entra se llama vena. ¿Está bien? Por eso la arteria aorta se llama arteria aorta y lleva sangre oxigenada. Por eso la arteria pulmonar se llama arteria pulmonar y lleva sangre desoxigenada. La vena cava se llama vena cava porque ingresa, lleva sangre desoxigenada. Y las venas pulmonares llegan al corazón pero con sangre oxigenada. Es por la entrada o salida con respecto al corazón. ¿Está bien? ¿Preguntas? Esto es lo que ya les decía. A partir de las 20 semanas para arriba, esta capa de citotrofoblasto que era continua, ¿sí? Empieza a atenuarse, empieza a desaparecer, ¿sí? Haciendo que queden pocas células citotrofoblásticas al término, en una placenta de término, ¿está bien? Como vemos acá. Esta es una vellosidad. En las primeras semanas vemos sincitio, citotrofoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. ¿Qué son estas células? Las células de Hofbauer. ¿Qué son las células de Hofbauer? ¿Qué son las células de Hofbauer? Los macrófagos placentarios. Macrófagos placentarios. ¿Está bien? Que pueden ir acumulando con el tiempo. La placenta, a medida que va madurando, adquiere un material fibrinoide denominado ROR. ¿Está bien? Eso no está en el ROS, ¿sí? Fibrinoide de ROR. ¿Está bien? ¿Preguntas? Hofbauer. Células de Hofbauer. Creo que quisiera confirmar. Isabela, pronto? É porque. Não, é porque você falou que as células Trofoblásticas. elas vão desaparecendo. La citotrofoblástica. A citotrofoblástica, a cito e a cito, no caso. E qual que é a função delas? Primero las barreras y las formaciones de las velocidades y la placenta. Ellas forman parte de la placenta. Sim. Mas aí elas vão desaparecer. Porque el bebé va creciendo y va a requerir ¿qué cosa? Mayor cantidad de nutrientes. ¿Y por qué nosotros le vamos a poner más barreras? Entonces una de ellas va a empezar a desaparecer, ¿sí? Para disminuir esa barrera y permitir la mayor difusión de nutrientes, porque nuestro bebé nos está exigiendo más, ¿verdad? Porque él está creciendo. ¿Sí? Ahora, Enquanto, eu vou fazer uma pergunta idiota. Enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, o corpo dele não faz nada sozinho? Nada, ele não realiza nenhuma função assim. Não, não é porque ele não respira, ele vai precisar sempre. Tá certo, pode continuar. É porque eu pensei que enquanto o bebê estava dentro da barriga da mãe, se ele realizava algumas funções sozinho. Ele realiza, né? Mas claro, igual ele ainda vai precisar do oxigênio da mãe. Claro, porque todo se va activando. El corazón funciona, su riñón funciona, su intestino funciona,
su médula ósea está produciendo células sanguíneas, su sistema nervioso se está Então, a única desarrollando. coisa que ele vai precisar da mãe mesmo é oxigênio. El oxígeno, los nutrientes, porque para desarrollarse Así todo fue. eso necesita alimentación, ¿verdad? Nutrientes, Sí. para que se lleven a cabo los cambios, ¿verdad? Y factores epidérmicos de crecimiento, factores de necrosis tumoral, factores que se van a ir para la diferenciación y estimulación de las distintas partes. ¿Entienden? No es que, qué sé yo, por ejemplo, cuando vieron formación de hueso, por ejemplo, hay un estímulo en el mesénquima en el lugar donde va a haber hueso, ¿sí? Se convierte en cartílago y después se convierte a huesos, ¿sí? Todo eso va siendo independiente de la mamá, ¿verdad? Por los diferentes estímulos que van adquiriendo con los meses. ¿Qué? Quando o neném engole o líquido assim. Sí. Depende. Depende. Si normalmente en las primeras semanas donde él todavía no... eso se pasa nutrientes y todo bien, pero ¿qué pasa en las últimas semanas? El bebé está listo, está pronto. Si pasa como se estaba preguntando Eduardo, el bebé empieza a hacer un sufrimiento fetal. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La disminución de oxigenación, el bebé empieza a sufrir porque las heces son diferentes, hay liberación de esfínteres, ¿verdad? Y empieza a tragar, y el líquido se vuelve sucio y por necrosis de ciertas sustancias, ¿verdad? Y obviamente se van a desarrollar varias patologías. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo, ¿verdad? Yo nací como un feto hipermaduro, en vez de nacer hasta antes de las 42 semanas, a las 42 semanas yo nací en las 43 semanas y media, ¿verdad? Por irresponsabilidad médica, ¿verdad? Porque yo no generaba contracciones uterinas en mi mamá, pero ¿y qué pasaba? Yo ya estaba súper madura, mi organismo ya funcionaba como un fetito normal, sí, pero yo seguía dentro de mi mamá. Empecé a hacer un sufrimiento fetal y empecé a tragar todo ese líquido meconial. Ya no es el líquido amniótico limpio, chulinita que nosotros, meconio, se llama líquido amniótico, meconio, ¿sí? Ya es un líquido sucio, ¿verdad? Contaminado, que generalmente nosotros ya no tenemos ya hacemos broncoaspiración y todo. Yo nací con un síndrome de aspiración del líquido meconial, dice Salam, ¿verdad? Con un pulmón afuncional y el otro funcionando la mitad, debido a la broncoaspiración que yo tuve. ¿Entiendes? Porque andaba até com respiração pulmonar. ¿Ah? Andava até com Vos tragás y hay broncoaspiración. ¿Sí? En vez de ir a tu intestino hay desviación, va a los pulmones. ¿Sí? En vez de tragar, ¿qué pasa de repente cuando el bebé está tomando la madera y empieza, híjole, en muchos casos ya hubo de bebés que tomando la leche broncoaspiraron y hubieron muertes, inclusive se hace biopsia al bebé y se encuentra leche. El bebé que está ahí sufriendo ya pierde oxigenación porque ¿qué pasa? La placenta tiene que madurar sincrónicamente. Si la placenta tiene que ser acorde a la edad gestacional. La placenta ya está hipermadura, ya está también calcificada. ¿Sí? Hay disminución del torrente sanguíneo, disminución de oxígeno a nivel fetal y el bebé empieza a querer compensar, empieza a tener taquicardia, empieza a luchar él ahí dentro, ¿verdad? Hasta que llega un momento donde él empieza a agotarse también. ¿Está bien? Si es que no se actúa rápido, obviamente va a haber un muerte fetal. Quando fala que nasce com hidrocefalia, é o líquido amniótico que entra na hora. Água. Líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Ya vieron neuro? Não. Começar. A nivel cerebral hay unas cámaras, vamos a decir, por decir así, unos espacios denominados ventrículos. ¿Ah? Y generalmente se da a nivel del tercer ventrículo. Están las hidrocefalias comunicantes y las hidrocefalias no comunicantes. Y generalmente se da una obliteración del drenaje de ese líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa? No hay por dónde drenar, entonces esa cavidad se empieza a aumentar. ¿Por qué no hay un aumento de presión intracraneana cuando es bebé?
porque las fontanelas están todas abiertas, ahora las suturas no son completas, entonces hay una distensión, ¿verdad?, del cráneo. Pero ¿qué pasa si de repente yo sufro un proceso de hidrocefalia por un trauma o cualquier cosa? ¿Qué va a pasar conmigo? Mi cráneo ni jamás se va a distender, ¿verdad? Aumenta mi presión intracraneal, la intervención quirúrgica ya no más, ¿verdad? Porque si no, voy a enclavar. ¿Qué quiere decir enclavar? Va a descender la masa encefálica y el bulbo se va a comprimir a nivel del agujero magno, ¿verdad? Del cráneo, la base del cráneo. Desciende el bulbo, lugar del centro respiratorio. ¿Y qué va a pasar? Muerte, ¿verdad? En un caso fulminante. Sí, seguro. ¿Preguntas? Ahora, ¿en qué consisten los gemelos? ¿Qué? Gemelos. ¿Cuándo se dan los gemelos? El gemelo del músculo. Ah, gêmeos. ¿Ah? Isso é gêmeos. Yo estoy hablando en español, ¿verdad? Gemelos. ¿Cómo se da un embarazo gemelar o un embarazo múltiple? Cuando hay la fecundación de más de uno o dos óvulos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa de repente cuando hay solo la fecundación de uno ovocito y se da embarazo múltiple? Hay una excesiva mitosis y la masa celular interna que se haya formado se divide en dos masas, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué pasa acá, por ejemplo? Hay una masa, ¿qué quiere decir dicigoto? Dos bolsas, ¿sí? Dos cavidades amnióticas diferentes, ¿sí? Ellas pueden tener placentas diferentes como cavidades amnióticas diferentes. ¿Cómo pueden tener una placenta común con dos cavidades amnióticas diferentes? ¿Está bien? Entonces tenemos acá un caso de un óvulo, ¿sí?, que se formó la mórula, blastocisto, con nuestro blastocel y nuestra masa celular que van a formar las células trofoblásticas. ¿Está bien? Ahora no estoy recordando bien, pero depende de los días de división también para saber si va a ser bivitelino o va a ser univitelino también. ¿Está bien? Les voy a traer para la próxima clase los días exactos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la división es muy tardía, cuando tarda en dividirse, se da la división en dos bolsas diferentes y con la placenta diferente. ¿Está bien? ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Tenemos nuestra cavidad amniótica y nuestro saco vitelino y no hay esta división a este nivel y acá sí. ¿Sí? La placenta queda única, pero nuestra cavidad se vuelve en dos, formando así un gemelar de una placenta con dos cavidades amnióticas. ¿Está bien? Mas quando tem uma placenta só, quer dizer que foi a partir de um óvulo. Duas placentas. Se puede acá es un óvulo, no también. Só de um óvulo? Sí, acá también. Puede haber que dos fueron fecundados e implantados, como uno solo debido a la proliferación de las células se pueden dividir. Por eso hay influencia genética también. ¿Está bien? No, es por la bolsa. Esto por ejemplo es univitelino porque es todo uno. ¿Sí? Es por las bolsas. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, en los monocigóticos se puede dar en este caso, donde ya hay la división y se producen de esa manera dos bolsas. ¿Está bien? Estos son bivitelinos. ¿Está bien? Puede ocurrir lo siguiente, que se forme solo una cavidad, un blastocele, pero las masas celulares se dividieron en dos. ¿Está bien? Y se va a formar ¿qué cosa?
una única placenta, ¿sí? Pero dos cavidades amnióticas. ¿Está bien? ¿Cómo puede ocurrir esto? Que haya una hiperproliferación, ¿está bien? Y ya no haya división de las masas, como vemos acá, ¿está bien? Produciendo de esa manera un univitelino. Dependiendo también de estas divisiones tempranas o tardías, se van formando los siameses. ¿Está bien? Creo que a partir después del 13º día para adelante o 15º día para adelante se ocurre esa división. En esos días generalmente ya no hay separación de los fetos y se producen los embarazos de siameses. ¿Está bien? Entonces el tiempo de división, ya sea la masa celular externa, y si no se divide todavía acá, eso también influye. Hay. Por ejemplo, que después son los parásitos. Yo también tengo parásitos. Tengo una prima que ya estaba embarazada de gemelos y a las... no recuerdo. Creo que un mes y medio aproximadamente el otro no se desarrolló más, quedó sin vida y el otro bebé le reabsorbió. Y hay veces, es decir, se deshizo, vamos a decir, fue reabsorbido. Por eso hay casos, nunca escucharon de los bebés parásitos, van a averiguar ustedes también. Los fetos parásitos. Sí. Esto, el monocigótico con univitelino es idéntico. Idéntico. Idéntico es el mismo, la misma carga genética es dividida. ¿Qué estábamos hablando? Del parásito. Hay veces que sin darse cuenta, hay varios casos que donde o tal vez nunca se descubrió que era un embarazo gemelar, para el feto fue reabsorbido y se forman los teratomas, si mal no recuerdo era la palabra, ¿sí? Se forman dentro de las personas y las personas van creciendo hasta que de repente empiezan a sentir molestias, ¿verdad? Que hay veces que creo que la mayor porcentaje fue a nivel abdominal donde fueron encontrados y se cree que son tumores, se hacen estudios y llega un momento donde hay que hacer la extirpación o la cirugía. Se le saca y es una bola de dientes, hay pelos, hay manitos, hay piernitas, porque empezó a desarrollarse a partir de ese bebé. Él actuó como un parásito y se desarrolló a partir de los nutrientes de esa criatura que estaba creciendo, ¿sí? Entonces tienen dos cosas para averiguar. ¿Cuáles son? Dos casos de pessoas que não pegam AIDS. Inmunes al VIH y los parásitos. Los fetos parásitos. Feto e feto. Aí eu vi que ele é chamado de teratoma quando ele está só a nível de ovário, quando tem uma proliferação de ginástica ovária que forma dente, forma cabelo, aí ele chama teratoma. E o fetos e fetos quando tem coluna cervical, consegue radiografar no abdômen. Busquen casos, quiero que me traigan casos, ¿está bien? Un punto para las personas que traen casos. Casos de lo que estamos hablando. Claro. Artículos científicos, por favor, me traigan Wikipedia. ¿Qué parásito? Pode te mandar por e-mail, prof? Pode. Prof, os primeiros monociclóticos são completamente diferentes. Sí, esto. Son idénticos en ADN. Son iguales, pueden pasarse uno por otro. Todo es la misma carga genética, ¿cómo le vas a decir? Es la misma carga genética, ¿cómo le vas a decir que todo igual, si mal no recuerdo es todo igual.
estava se comunicando, a gente estava filmando quando o bebê pega A digital, eu acho que assim, ó. La digital es... a digital acho que No, vamos a averiguar bien, porque la digital es algo genético también. Esto ya viene ya digital, ya esto... Sí. eu já ouvi falar porque teve um caso. Vamos a buscar. Teve um caso na Bahia de um dia que foi vestibular por outro, aí descobriu que ele era digital. Pero son idénticos. Eso tienen que ver también. Sí, porque hay gemelos no idénticos, súper parecidos. ¿Sí? Pero hay gemelos idénticos con la misma carga genética y todo. ¿Sí? Que son los monocigóticos univitelinos. Y vamos a averiguar. ¿Está bien? Porque cuando veamos piel, vamos a ver que las digitales también están codificadas. ¿Está bien? Porque estos son surcos o crestas epidérmicas, se llaman esas invaginaciones que van formando, son determinadas genéticamente también. ¿Está bien? Entonces vamos a averiguar. Ustedes son gemelos univitelino. Vamos a buscar. ¿Sí? A minha professora de biologia dizia que a minha professora de biologia falava que os sinais eram feitos com e a cada normal que faz agora fez que era diferente. Vamos a averiguar. ¿Sí? Porque si te digo te voy a mentir. Seria diferente? Porque si te digo te voy a mentir. ¿Está bien? O si te niego o si te afirmo. ¿Está bien? Tiene que ser el mismo. Idénticos. Monocigótico univitelino. Este. Así que tiene la misma bolsa y la misma placenta. Bolsa diferente. O sea, si van a haber alteraciones. Ser diferente otra vez. Tudo acontece que tem uma do tipo, sabe, que sempre não dá pra saber depois, sempre não dá pra saber se a mulher estava grávida depois. Sí, va a pasar. En las primeras semanas, donde el otro bebé también está en formación. No es que come, absorbe. Es que no come. Sí, va absorbiendo. Y son 4 óvulos fecundados. No solo se dan por inseminación artificial. Hay veces que la mujer está sometida a un tratamiento hormonal para embarazo, por ejemplo. Esos tratamientos hormonales generalmente hacen que maduren varios ovocitos a la vez. Sí, que inclusive puede madurar y ser expulsado más de uno. Y eso que eran de bolsa diferentes, eran de placenta diferentes. ¿Es placenta igual? Porque la comunicación, la nutrición también es diferente cuando hay dos placentas y una. Hay veces que un bebé lleva más que el otro cuando hay una única placenta, por ejemplo. Por eso un bebé crece más pequeño que el otro. Crece más pequeño. Durante el parto también tienen que ver sus antecedentes. Si ella no tuvo un sufrimiento fetal,